todos los lunes y los miércoles sale una nueva marca de ropa y un nuevo podcast. La tengo un poco en stand-by porque quiero darle un giro total, o sea, quiero diferenciarla mucho. Con el auge que ha tenido Nude Project, siento que el tema streetwear, sudaderas y demás se ha quemado mucho. Bueno, pues háblame también, tienes una marca de ropa. Háblame de la marca de ropa. ¿Cuándo nace la marca de ropa? ¿Por qué? No tienes bastante con la pollería, no tienes bastante con la coñería y con la tienda, con el local de helados. Dices, pues ahora una marca de ropa. ¿Por qué? ¿Por qué surge la idea y por qué una marca de ropa? A ver, que es justamente la que llevas puesta. Sí. Empieza un poco como hobby. O sea, no como hobby, sino como un proyecto que me apetece, que me gusta, que tampoco tiene una barrera de entrada gigantesca, que me parece guay ir vestido de mi marca, hacerme la ropa incluso que me gusta a mí. De hecho, la planteo de cara ahora al futuro. La tengo un poco en stand-by porque quiero darle un giro total, o sea, quiero diferenciarla mucho. Con el auge que ha tenido Nude Project, siento que el tema streetwear, sudaderas y demás se ha quemado mucho. Todos los lunes y los miércoles sale una nueva marca de ropa y un nuevo podcast, que lo habrás visto también. Y quiero darle un estilo un poco diferente. Ahora, un estilo un poco más pijillo, más old money, se llama esa corriente, un poco, ¿no? Un mix. Pero bueno, lo enfoco también, o sea, viendo los negocios que estoy tocando últimamente, desde que he empezado a desarrollar marca personal, he conocido un poco lo que es internet, lo que es digamos, la vertiente digital de hacer dinero, y me está pareciendo muy atractivo, mucho más que una marca de ropa. Porque digo, lo que tienes que facturar para hacer el mismo dinero en internet que con una marca de ropa es que no tiene ni sentido. O sea, a lo mejor facturas 20 y te quedas 1,5 con una marca de ropa, y en internet igual facturas 20, depende, y te quedas 10. Entonces no tiene nada que ver, ¿no? Y eso, quiero darle un poco un estilo también un poco enfocado a hacer mi propio armario con mi marca. Y ya está. Y el que le guste bien y el que no también, ¿no? Sí, que no tienes un objetivo de quiero reventarlo con esto, sino vas paso a paso, es más un hobby para hacértelo tú y... O sea, a nivel de foco personal y de invertirle tiempo y espacio mental también, estamos hablando de un 4%. O sea, muy poco. Bueno, pues ya que has hablado de la marca personal, vamos con ese tema. A finales de 2022, estamos hablando hace bastante poquito, Hace nada. decides empezar a trabajar tu marca personal y además creas un podcast llamado Wordcast que está funcionando muy bien. Pero antes de entrar en la parte de marca personal, me interesa saber lo del podcast. ¿Cómo nace la idea del podcast? ¿Por qué? ¿Fue por la marca de ropa? Dijiste, ¿por marca de ropa podcast? No. ¿O no? Vale. Para nada. No, de hecho no está ni siquiera vinculado. Es verdad que la llevo puesta, como no podría ser de otra manera en el podcast. Pero nace como hobby. De decir, oye, me apetece, es algo que no da trabajo. O sea, por lo menos a mí. Yo llego, no preparo nada, no sé muchas veces... Sí, ayer lo hablábamos, al contrario que yo, ¿no? No, pero no sé ni quién es el invitado muchas veces. No sé nada. ¿Es la no miro esencia esa nada. de tu podcast? No creo, simplemente es como me apetece a mí hacerlo, porque no quiero después plantearlo como una entrevista, sino que a lo mejor viene un biólogo, pero acabamos hablando de fútbol o de política o de lo que sea. O sea, son conversaciones que creo que hacemos, uno de los componentes de que funcionemos tan bien es que funciona como compañía. O sea, que como es muy orgánico, muy tirado, por decirlo de alguna forma. Al final vas en el coche y es como si me tuvieran a mí y al invitado pues sentados en el coche haciendo compañía. Y es algo muy natural, o sea, creo que puede ir por ahí la esencia. Pero, o sea, yo quise hacer el podcast por hobby. O sea, decir, yo en la vida me sentaría a hablar con personas de este estilo. Yo era muy consumidor de podcast antes y me parecía, o sea, veía, por ejemplo, a alguien como Joe Rogan y digo, joder, es que este tío... A lo largo de su vida, cuando llegue a los 70 años, va a haber hablado con tantas personas tan diferentes, va a conseguir absorber perspectivas de personalidades y de vivencias tan diferentes, que va a ser una persona súper rica en conocimientos y en haber hablado y haber hablado y conocido personas de ámbitos tan diferentes, ¿no? Entonces me daba envidia esa parte y dije, quiero hacerlo algo parecido, o sea, perfiles variopintos. Yo he tenido mediums y videntes, he tenido al de Desocupa, personas con problemas o con una vida muy complicada, una chica que se identifica, que dice que es extraterrestre, luego que si un teólogo, no sé, o sea, perfiles muy diversos. Y a día de hoy miro hacia atrás y me parece brutal. O sea, me parece brutal esa parte. Me he dado cuenta de otra cosa también que me parece brutal y que igual ni te lo has planteado tú también, pero que nuestros tataranietos, si llegamos a tenerlos, tendrán horas y horas de contenido escuchándonos a nosotros, que estaría bastante bien. O sea, poder ahora pulsar un botón y ver a tu tatarabuelo hablando en YouTube de cómo era la vida
Sí. en su época. O sea, me parece bastante un buen legado también, ¿no? Y otra parte es que yo soy muy competitivo, muy en todo lo que hago en mi vida. Entonces, si yo hago un podcast, o sea, quiero disfrutarlo, quiero que me guste hacerlo natural y lo que sea, pero también quiero escalar como podcast y quiero que se convierta en un buen podcast. Entonces, planteamos una estrategia al principio y se ha ejecutado subir 3 clips verticales a todas las plataformas todos los días y no me ha fallado ni un solo día desde que empezamos en noviembre, y eso funciona al final como un doble embudo, digamos. O sea, los fragmentos verticales llegan a un grupo de personas muy grande que luego los empuja hacia Spotify o hacia YouTube, y ahí esas personas fidelizan y luego aportan mucho de vuelta y te dan mucho boca a boca y sí, creas una comunidad fiel, ¿no? ¿Y hoy cuáles son los objetivos con ese podcast? Porque has dicho, al principio era un hobby. Y siempre te he escuchado 2 o 3 veces decir, al principio era un hobby, ¿bre? Y entonces ahora. Sigue siendo un hobby. Lo que pasa que de alguna... Pues tiene buenos números para ser un hobby. Sí, sí. Lo que pasa que de alguna forma hay una parte de ti que te intenta cambiar la perspectiva, digamos. O sea, que te empuja a decir, oye, que es ya mucha gente, que cuidado con lo que dices, que igual tienes una responsabilidad en lo que... Cuando no tienes miedo porque no tienes nada. Claro, pero... Y ahora sí, ¿no? Claro, pero igualmente yo lucho contra eso y al final digo lo que me da la gana y cuando estoy en el podcast se me olvida. O sea, es un pensamiento que me viene cuando estoy haciendo otra cosa. Cuando estoy en el podcast hablo literalmente como si estuviera en mi casa con alguien o cenando, y muchas veces se acaba el podcast y seguimos hablando otras 2 horas y tal cual. O sea, parece que estén las cámaras encendidas aún, ¿no? Entonces, sigue siendo un hobby, la verdad. Lo que pasa que, bueno, en el momento que empiezas a monetizar, que se interesan por ti patrocinadores y demás... Es rentable, ¿no? A día de hoy. Es rentable, claro. Pero hablamos de números luego, ¿no? Venga, bueno. Y voy a decir, para terminar esta parte, algunos números, a la gente que nos esté viendo o escuchando. Oye, para llevar, ¿cuántos meses? ¿7? ¿8? Por ahí. 129.000 seguidores en Instagram. El podcast. Sí. Estamos hablando del podcast. 202.000 en YouTube. 462.000 en TikTok. Madre mía, TikTok. Sí. Y vídeos de casi 500.000 de reproducciones tienes. Joder. Algunos sí. Pues me parece una barbaridad. Y vámonos con la parte de tu marca personal, porque tu marca personal va por el mismo camino. Sacas el podcast, abres tu marca personal, contenidos distintos, aunque tienen un nexo de unión, porque al final tú estás dando tu opinión y al final estás hablando, como has comentado, sin ningún tipo de filtro. Sí. Entonces estás al final proyectando lo que tú eres y lo que también hablas dentro de la parte de marca personal. ¿Y por qué tomaste la decisión? El podcast era un hobby, pero ¿por qué tomaste la decisión de empezar tu marca personal? Porque en tu marca personal al final hablas de, lo tengo aquí apuntado, emprendimiento, disciplina, productividad y finanzas. Exacto. Que será un poco todo lo que te ha enseñado tu carrera o lo que llevas con la pollería, la coñería, la tienda de helados, la marca de ropa, etcétera, etcétera. Eso es, justo.